hablaremos sobre retinopatía diabética. Doctor Cristian, buenos días. Gracias, Liz. Gracias, saludar al equipo de este programa, Cátedra Médica, donde la medicina merece respeto, y realmente consternado por las declaraciones que estaban ustedes vertiendo hace un momento y la reflexión del maestro Lafontaine, porque el país está al borde de un caos o de un colapso del sistema de salud, como vamos con el tema del dengue, no solamente dengue, sino de otras enfermedades. Y amerita que todos los actores pues nos involucremos, aportemos un granito de arena para que podamos construir soluciones en torno a estos problemas de salud. No solamente los gremios, que parece ser que solo nos preocupamos por el aumento de salario y otras cosas, ¿verdad? Sino que tenemos que preocuparnos también porque nuestra gente tenga mejores condiciones de vida. Hoy tenemos una invitada muy especial, estamos, diríamos que de lujo hoy, la doctora aquí para que nos explique muchas cosas importantes sobre el tema de la retinopatía diabética. La diabetes sigue siendo una enfermedad que va aumentando y creciendo de manera vertiginosa, cada día se detecta más, y de hecho los oftalmólogos hacen muchos diagnósticos de diabetes cuando examinan los ojos de estos pacientes y ellos no saben que son diabéticos, entonces verifican el metabolismo y se dan cuenta que si el paciente está con diabetes, luego lo refieren al endocrinólogo. O sea que es importante que los pacientes pues tengan diagnósticos a tiempo, temprano, que nos enfoquemos, y hay que articular programas de prevención, de atención y de control de la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial, sobre todo, que son las causas que más llevan a las personas a perder su capacidad productiva. El doctor hablaba de personas de 70 años, 15, dice que perdían ya 15 años, pero probablemente vamos a ver que la longevidad va a disminuir como vamos, va disminuyendo, y entonces las familias pues sufren más. Cuando una persona se enferma, en el caso de la diabetes, no solamente es el paciente, todo el componente familiar se ve afectado, y muchas veces la parte socioeconómica se ve muy afectada, especialmente esos hijos. A veces yo he tenido casos que han tenido que cambiar todo lo que es su dinámica familiar, programas, abandonar estudios o hijos para poderse dedicar a atender a un padre que ya era el que producía y ahora no produce. O sea que la diabetes es bien difícil, hermano, cuando no se entiende el proceso y cuando no se involucran todas las herramientas para ayudar a que estos pacientes, y como causa de ceguera, la diabetes sigue siendo la causa número 1 en el mundo. La diabetes pues deja muchas personas inválidas desde el punto de vista ocular, y de eso la doctora nos va a tratar, nos va a versar. Así que si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta, puede llamarnos, interactuar con nosotros. Recuerde que estamos aquí para ayudarle, para servirle. Ese es el objetivo de este programa. Y hoy viernes de endocrinología, nos da un placer enorme tener a nuestra doctora para compartir con nosotros. Muchas gracias. Doctora Ani, bienvenida a Cátedra Médica. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad que sí. Motivar a la gente a que pueda comunicarse con nosotros en el transcurso del programa a través de las líneas 809-682-9850, también 833-380-0062 desde el exterior. Y si usted tiene alguna duda de diabetes, de cualquier otra enfermedad que tenga que ver con endocrinología y también de oftalmología, hoy tenemos 2 profesionales aquí que están en la mejor disposición de poder ayudarles, de poder orientarles y que usted pueda cuidar de su salud. Y doctora, yo creo que deberíamos iniciar con usted hablando o definiendo la retinopatía diabética como una complicación que pueden presentar los pacientes con diabetes. Mira, la retinopatía diabética no es más que el daño a la vasculatura de la retina. Tú me dices, bueno, o el paciente, ¿qué es la retina? Es la porción de tejido nervioso o de captación nerviosa que tenemos en los ojos. Uh-huh. Muchos pacientes que no son cuidadosos con sus niveles de glicemia
tienen daño a esta vasculatura y a su vez empiezan a presentar todos los síntomas y pormenores de la retinopatía diabética. Realmente, doctora, esto parece ser un problema para muchas personas para entender lo complicado, pero usted lo explica de manera bien sencilla. ¿Y dónde está ubicada la retina en el ojo? La retina es la porción posterior, no es algo que yo le veo a simple vista a usted me ve a mí, sino es la porción más posterior del ojo, donde nace el nervio óptico y llega al cerebro, o donde se devuelve del cerebro hacia la retina. Y usted dice que ahí hay unos pequeños vasos sanguíneos, arterias y venas, ¿cierto? ¿No? Entonces estos son... El target. El objetivo, el lugar donde se enferma y esto causa el problema en los pacientes con diabetes y con retinopatía diabética. Entonces, ¿cómo comienza este problema? Usted decía que había un problema con, valga la redundancia, con los malos controles de los niveles glucémicos, pero ¿pudiera esto comenzar de manera silenciosa? ¿Cómo se manejaría? Casi siempre comienza de manera silenciosa. Muchas veces el paciente puede ir a un chequeo de rutina y cuando el oftalmólogo le realiza una fundoscopía se da cuenta que hay cambios a nivel de los vasos, que hay alteraciones y el paciente muchas veces desconoce que es diabético, otras veces ya lo conoce y nos empieza a llamar la atención esta parte. O sea que el paciente llega con esa complicación en la visión sin ni siquiera tener conocimiento de que es un paciente diabético. Muchas veces sí, otras veces no. El paciente es diabético, es referido por su endocrinólogo, por su diabetólogo, a una consulta para fundoscopía oftalmológica. Para verificar que todo esté en orden. Hay que decir que debe, al menos una vez al año, mínimamente, todo paciente diabético debe ir al oftalmólogo, pero pudiera ser más frecuente. Doctor Lafontaine. Sí. Hay algo que todavía yo tengo. Yo soy el que más lenta capta aquí. Se habla de la vasculatura, está hablando de vasos. Y sin embargo, está hablando del nervio. Entonces, ¿cuál de los dos es que se afecta? Fácil. Tengo una afectación en el vaso, pero ¿quién le lleva la nutrición al tejido? Ok. El vaso sanguíneo, por ende voy a tener una afectación del tejido también. Okay. Es como un círculo vicioso. Del nervio óptico, ok. O sea que de son dos estructuras visuales. De las células visuales. Sí, okay. Entonces, doctora, esta condición en esos pacientes que sí conocen que son diabéticos, ¿se da por un descuido en el manejo de su diabetes, en un descontrol en los niveles de azúcar en sangre? ¿Esa es la causa principal? Se puede decir que esa es la causa principal en un 99.9%. El paciente es un paciente que no lleva sus controles glicémicos adecuados, ya que o falla en la medicación, o te falla en el ejercicio, o te falla en la alimentación. Es como una mesita de 3 patitas. Cuando empieza a fallar, pues los niveles de glicemia o de azúcar van aumentando y ahí tenemos el daño. El daño, claro. Eso sucede muy frecuentemente porque la gente piensa, tiene unos algoritmos folclóricos de medicina que dice que un chin no es nada. Entonces, yo le escribo a mi paciente en un recetario, prohibido el chin. El chin. ¿Te puede comer un chin que eso no es nada? No, un chin no que no. No, la gente dice eso. Yo le digo, cómete un chin que eso no es nada. Usted tiene el azúcar por dentro, muévase que con eso es suficiente. Claro, es importante que el paciente diabético pueda tener ese seguimiento. Claro, claro. Entonces, doctora, ¿hay algún tipo de clasificación para la retinopatía diabética que podamos hoy describir para que la gente pueda conocerlas? Mira, la clasificación a grandes grupos es proliferativa y no proliferativa. Ok, vamos a explicar eso. La no proliferativa es la que todavía no ha hecho crecimiento de vasos nuevos en la retina. La proliferativa es ya cuando este daño a los vasos y al tejido lleve a que hayan vasitos nuevos a nivel de la retina, pero estos vasos nuevos no son de calidad. ¿Qué diferencia esa formación, doctora? Nuevos vasos o neoformación vascular en un paciente y en otros no. ¿Por qué pasa así en un caso y en otro no? Depende del estadio. O sea, el paciente que te llega con una
no proliferativa, moderada, y se concientiza y dice, bueno, ya, yo tengo que llevar mi alimentación, voy donde mi endocrinólogo, voy a ajustarme a que mi vida es de diabético, no sigue avanzando. Pero si este es el paciente que no se cuida, que no sale a organizar estos 3 pilares que yo mencioné anteriormente, pues esta de estar en pañales, que es una no proliferativa, sigue su curso hasta los estadios de proliferativa y hasta la ceguera. La ceguera. ¿Cómo llega un paciente diabético desde ver totalmente hasta pasar por esta retinopatía diabética y llegar a la pérdida total de la visión? Mira, eso es un trauma para el paciente porque de tú estar viendo a pasar a ver muy poco o nada, puede pasar años, pueden pasar meses, dependiendo del estadio donde se encuentre el paciente y de las medidas que el paciente quiera tomar. Entonces es importante que podamos orientar a la gente de la importancia, sobre todo en estos pacientes diabéticos, de que usted pueda ir a su chequeo oftalmológico a verificar cómo anda su salud visual para evitar entonces que ese paciente quede discapacitado por la pérdida de su visión y que es un asunto que puede ser totalmente prevenible con el control adecuado de su enfermedad, doctor Prevenible Cristian. o controlable, diríamos, ¿verdad, doctora? Ujú, Digamos sí. que lo que no se mide, no hay forma de controlarlo. Hay que medir las cosas. Si tenemos una variable, la podemos medir, podemos ajustar, podemos controlar, tomar medidas. No solamente es que el paciente entienda que hoy le amaneció la glicemia de 90, porque ayer se comió algo Cenó con yuca. y se tomó 2 pastillas porque él sabía que le iba a subir. Entonces se ajustó 2 pastillas. Pero hay maneras de tener control. Esto es un tema de control día a día y que saber que los pacientes con diabetes no pueden echar a perder lo que duraron un año para ganarse, perderlo en un día. Porque en un día se puede perder todo ese beneficio que tú acumulaste por tiempo. ¿Todos los pacientes diabéticos terminan con una retinopatía diabética o hay un % que puede quedar a salvo de esta condición? Mira, si es un diabético tipo 2, de un 20 a un 30, pero si es un tipo 1 podemos tener hasta un 40% que pudiera terminar en la enfermedad. O sea, no todo paciente diabético se termina con una condición de retinopatía diabética. Sí. En países como el nuestro, doctora, que tenemos muchos pacientes con diabetes y muchas dificultades para el acceso a medicamentos, y cómo podemos comparar, cómo compararía usted la frecuencia, esa prevalencia de retinopatía diabética en relación a otros países? ¿Cómo ves eso? Mira, ahí existen muchos factores. ¿Por qué? Porque hay que ver el factor de obesidad, hay que ver el factor de acceso a la medicación, hay que ver, pudiéramos estar dentro de la media, como Sí. pudiéramos estar ligeramente por debajo de la media. Porque a veces es que nosotros nos ponemos en el podio de mirar a los pacientes y creer que la responsabilidad total es de los pacientes. Y hay una inercia de la parte médica también, una inercia de la parte estatal, una inercia de la familia, el acompañamiento de un paciente. O sea, un paciente que está solo, bregando con un problema como la diabetes, debe tener un acompañamiento importante para que pueda cumplir con su dieta, con sus ejercicios, con el tratamiento, que no se canse de la pastilla, que la tenga guardaditas, ubicadas en un momento, algunos que la tienen en la casa, en la cartera, en el carro, para que si se olvidó tomársela en el momento que adecuado, usar su medicamento. O sea, son muchas las aristas que tienen que tomarse en cuenta para que el paciente logre ese control y sosteniblemente mantener ese control. O sea que, viendo algo así, en otros países que manejan buenas estadísticas, pues nosotros aquí tenemos un alarido lastimero con el tema de las estadísticas que el profesor Lafontaine siempre nos dice sobre el tema nuestro de estadística. Nos vemos con mucha frecuencia. Tenemos hospitales donde la retinopatía se evalúan muchos pacientes con diabetes y es bien frecuente. Entonces, en ese sentido, si la comparáramos, usted dice que estamos más o menos como en media, ¿verdad?, de otros países, pero
parece ser que aquí tenemos una alta prevalencia de esta complicación, que es una de las complicaciones crónicas de la diabetes y que puede aparecer, datos, usted decía muy bien, de la retinopatía, incluso hasta antes del diagnóstico de la diabetes. Es importante lo que mencionaba la doctora, de que muchos pacientes llegan a chequeo oftalmológico con esta condición, desconociendo que son diabéticos. Y aquí en otro programa de endocrinología hablamos con el doctor Méndez, que es experto en el manejo del pie diabético, y también decía lo mismo, del tema de que muchos pacientes debutan con el pie diabético y no sabían que eran diabéticos. Entonces aquí hay un dato importante y debemos nosotros seguir haciendo conciencia a la gente que nos escucha de que usted pueda chequearse, de que usted pueda mantener su peso ideal como una manera de prevención. Una cultura de chequeos. Sí. Porque la gente dice en otro país el físico, ¿no? Que van al médico, se chequean, conocen su rutina de laboratorio. Todavía no tenemos esa cultura bien enraizada en la República Dominicana de que la gente acuda al médico. Vine aquí a chequearme, a ver cómo estoy. O sea, no es para ir al médico, especialmente los hombres, es que tengan un problema importante, porque el hombre como que nada más está hecho para trabajar. Entonces, el hombre le corre a hacer esos chequeos. Y dice al médico como que lo pone vulnerable, lo hace sentirse vulnerable, ¿no? Entonces, esa es una de las partes, por eso que sucede que en la diabetes tipo 2, como bien decía la doctora, ya es un tiempo de larga evolución, que cuando se hace el diagnóstico, muchas veces ya el paciente tiene 10, 15 años con la enfermedad de manera subclínica. Sin síntomas, doctor. Puede estar un paciente diabético. Vagos, síntomas leves que no lo toman, no le da importancia. ¿Cuáles son esos síntomas leves? Lo hemos hablado en otros programas, pero a recapitular. Un mareito un día, cuando come una siesta que se prolonga, que le hace sueño, que lo amema, como digo yo, que tiene que dormir esa siesta, eso es hiperglicemia, hipertrigliceridemia postprandial. Entonces, ese tipo de paciente, pero que tenemos que ver que hay un perfil que anuncia la diabetes, un paciente que tiene obesidad, especialmente obesidad visceral, que está en sobrepeso, que tiene una vida sedentaria, pero tiene herencia, tiene familias diabéticos, tiene acantosis nígrica, tiene factores de riesgo, una mujer que ha tenido ovario poliquístico, toda mujer que ha tenido un hijo de más de 9 libras, un solo embarazo que produjo un bebé de más de 9 libras, esa mujer hay que seguirla. Y al niño también. Hay que dar el seguimiento, pero hay que ver qué pasa con eso en el tiempo. O sea, alguien tiene que dar esa voz de alerta. Claro, hay que un botón que se prenda, que diga, a esta mujer hay que darle seguimiento, porque en el futuro pues tiene un 20% de cese diabética. Eso es así. Bueno, en este momento vamos a hacer una breve pausa. Al regreso, el doctor Lafontaine tiene una inquietud, así que no le cambie, regresamos en breve.